Elliot me rescató del Instituto de Investigación y me llevó a casa. Me construyó una piscina de 1000 metros cuadrados y me trajo pescado fresco de agua salada a diario. Bajo su cuidado, mi aleta caudal y mi brazo medio amputados se regeneraron milagrosamente. Me dieron ganas de correr a su encuentro, solo para escuchar su conversación privada con su confidente cuando, señor, el estado de la señorita Lynn empeoró de nuevo. Tras un largo silencio, Elliot habló: en 3 días, cuando su cola de pez crezca de nuevo, le extraeré la escama del corazón. Las lágrimas se transformaron en perlas que resonaron contra el suelo, así que este fue su propósito desde el principio: salvarme, criarme, solo para recolectar mi escama de corazón como medicina para Lynn. Más tarde regresé al mar con mi cola de sirena maltratada, mientras Elliot perdía el control y destrozaba toda la villa. Un destello de compasión cruzó los ojos de Wynne antes de hablar finalmente, tras mucha vacilación: sin su escama de corazón, Sena jamás podrá regresar al océano. Elliot bajó la mirada y guardó silencio varios segundos antes de declarar con firmeza: sin una escama de corazón de sirena como medicina, Lynn morirá. En cuanto a Sena, me casaré con ella y la cuidaré el resto de mi vida. Mientras se alejaban, uno al lado del otro, las lágrimas que se le pegaban a las pestañas caían como perlas al romperse en el suelo. Presa del pánico, corrí de vuelta a la piscina, pero mis pies se congelaron involuntariamente al pasar por el estudio. Antes de que me crecieran las piernas, Elliot solía llevarme en brazos por la villa para pasear. Sin embargo, cada vez que pasábamos por delante del estudio, sus pasos se aceleraban. Tras un instante de vacilación, entré sigilosamente. Su diario estaba abierto sobre el escritorio, lleno de páginas que documentaban su amor secreto por Lynn y todos los pequeños momentos entre ellos. Primero, la maestría de Elliot en farmacología se dedicó exclusivamente a desarrollar una cura para la enfermedad de Lynn. Apretando los dedos, seguí pasando las páginas. Mis pupilas se contrajeron de repente, mis piernas cedieron y caí al suelo, pensando que esta vez había renacido. Sin duda salvaré a Lynn. Esta vez rescaté a la sirenita moribunda de su destino, aunque ahora se muestra cautelosa. Haré que se enamore de mí, tal como dijo: cuando una sirena se enamora de un humano, le crece una escama de corazón. Lynn se salvará. Así que Elliot era en realidad un alma reencarnada todo el tiempo. Me aferré a la mesa para estabilizarme mientras me levantaba, mis piernas temblaban incontrolablemente. En pánico ciego, huí, y me zambullí en la piscina, haciéndome un ovillo mientras me hundía hasta el fondo. Mi mente seguía repasando cada precioso momento con Elliot a lo largo de los años, cada recuerdo enviaba agudas punzadas de dolor a través de mi corazón. Después de lo que pareció una eternidad, la voz de Elliot resonó desde arriba de la piscina, pero no quería verlo en ese momento, así que fingí estar dormida y permanecí en silencio. Al segundo siguiente se escuchó un fuerte chapoteo cuando Elliot se sumergió en el agua. Abriendo los ojos, lo vi nadando hacia mí contra la luz. Por un instante fugaz, fue como si hubiéramos regresado al día en que nos conocimos. Aturdida, me acerqué a él. Elliot pateó más fuerte, tirándome a través del agua con nuestras manos entrelazadas, revelando una perla que descansaba en mi palma. Sena, has dejado la piscina. Su voz tembló levemente. Ya sea por miedo a haber escuchado su conversación o por la emoción de mi cola de sirena casi curada, forcé una sonrisa débil. Estaba a punto de decírtelo: ahora me crecen piernas, simplemente no puedo mantenerlo por mucho tiempo. Después de unos pasos, el dolor me golpeó y tuve que darme la vuelta inmediatamente. Elliot exhaló casi imperceptiblemente, su pulgar rozando mi párpado enrojecido con ternura. Llamaré al médico para que te examine. Sus ojos se llenaron de preocupación, pero no podía decir si era preocupación genuina por mí o solo miedo de que cualquier percance pudiera retrasar el tratamiento de Lynn. Bajé suavemente su mano y negué con la cabeza. Es como los dolores de crecimiento que tienen los humanos, pasará si lo aguanto. Elliot frunció el ceño, reflexionó brevemente y luego nadó hacia la orilla. Iré a prepararte más mariscos. Mientras se giraba para irse, tiré de su manga y lo miré fijamente. Elliot, ¿me amas? Elliot se congeló, evitando mi mirada ardiente mientras me acariciaba la cabeza como siempre. Todavía preguntando esto, supongo que tendré que casarme contigo antes para tranquilizarte. El corazón me dolió de repente. Todavía no me había dado una respuesta directa. Por supuesto, ni siquiera somos de la misma especie. ¿Por qué me amaría alguna vez? Solté su manga y forcé una sonrisa. Solo mi pregunta retórica diaria: no te preocupes por mí. Elliot me tranquilizó con un beso en los labios antes de girarse para buscar mi pescado, observando su figura que se alejaba.
Mi sonrisa se desvaneció cuando bajé la cabeza en silenciosa desolación. Aunque todo era pretensión y premeditación, no podía odiarlo. Después de todo, sin él habría muerto hace mucho tiempo cuando irrumpió en el laboratorio hace 5 años. La mitad de mi cola y brazo de sirena ya habían sido cortados, el agua del tanque impidió que mis heridas sanaran y casi me desangré hasta morir. Fue Elliot quien se zambulló en las profundidades de la piscina para rescatarme, ocultando mi identidad de sirena mientras me traía de regreso para recibir tratamiento. No solo me proveía de mariscos frescos diariamente, sino que también invertía millones en desarrollar medicamentos efectivos para mis heridas. Consciente de mi desconfianza hacia los humanos, calmaba pacientemente mis ansiedades sin quejarse. Nunca me guardó rencor, incluso cuando lo arañé innumerables veces. Mis dedos temblorosos trazaron la leve cicatriz en la cola mientras sonreía con amargura. Si me voy, probablemente ni siquiera se afligirá. En esta vida, Elliot no dejará que la persona que ama se escape de nuevo. Después del desayuno a la mañana siguiente, Elliot me sacó de la piscina para examinar mis piernas. Su nuez de Adán se balanceó mientras miraba mis piernas suaves. ¿Te importa si reviso otras lesiones? Mi corazón dio un vuelco cuando asentí levemente con manos nerviosas. Comenzó a trazar caminos lentos a lo largo de mi muslo, su deleite escrito en todo su rostro. Mi mirada se aferró a esos dedos cálidos hasta que sus repetidos llamados finalmente me hicieron volver a encontrarme con sus ojos. Elliot frunció el ceño profundamente. ¿Qué pasa? Te ves pálida. Extendió la mano para tocar mi frente, pero instintivamente me estremecí. Lejos, la mano de Elliot se congeló en el aire mientras su mirada penetrante se clavaba en mí, agarrando mi falda con fuerza. Mi voz tembló. Elliot, me duele el corazón. Cuando las palabras salieron de mi boca, la expresión de Elliot se ensombreció. Vamos a que te revisen en el hospital. No te preocupes, es de mi propiedad, tu identidad será confidencial. Me levantó y salió corriendo, mientras mi corazón se retorcía con un miedo persistente. En el momento en que Elliot me llevó a la sala de espera, Winne vino corriendo, empapado en sudor, sus ojos fijos en mí, las palabras claramente atrapadas en su garganta. El rostro de Elliot cambió de repente. ¿Qué pasó? Winne bajó la voz. La señorita Lynn está vomitando de nuevo. La mirada de Elliot se volvió hacia mí y mi corazón dio un vuelco, con una expresión preocupada. Finalmente habló. Mis amigos tuvieron una emergencia. Espérame aquí con eso. Se alejó rápidamente tras Winne. Observé su figura alejarse en silencio, agarrando nerviosamente el historial médico en mi mano, sin haber salido nunca antes. ¿Cómo iba a saber cómo navegar en un hospital humano? Respirando profundamente, doblé la historia clínica cuidadosamente y la tiré al bote de basura cercano. El reloj digital en la pared siguió cambiando los números hasta que llegó a las 8, cuando Elliot entró corriendo, viéndome sentada tranquilamente en la silla. Dejó escapar un suspiro de alivio, seguido de una mirada de culpa. Lo siento por llegar tarde, ¿qué dijo el médico? Negué con la cabeza y tiré de su manga. Simplemente no podía dormir bien. Elliot, ¿podrías llevarme a conocer a tus amigos? Elliot me dio unas palmaditas en la cabeza y tomó mi mano, llevándome hacia la habitación del hospital de Lynn. En el momento en que llegamos a la puerta, su agarre se aflojó cuando la abrió y me hizo pasar. Apreté los puños con decepción, tratando de aferrarme al calor persistente. Cuando me vio, la sorpresa se dibujó en su rostro antes de que una sonrisa juguetona curvara sus labios, sus ojos brillando con travesura. No me extraña que un adicto al trabajo como tú mantenga escondida a una belleza con una novia así. Yo también dejaría el trabajo temprano. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Elliot soltó, solo somos amigos. Después de hablar, sus ojos instintivamente se dirigieron a mí con un destello de inquietud. Forcé una sonrisa amarga, sintiendo como si me hubieran arrancado un trozo del corazón. Sí, solo somos amigos. Esa confesión de hace 3 años todavía se siente vívida. Sin embargo, el llamado «te amaré por siempre» resultó ser palabras vacías. La mujer apoyada en la cabecera, aunque agotada y cansada, no podía ocultar su llamativa belleza. Su aura gentil contrastaba marcadamente con todo lo que yo era. Ante estas palabras, la mujer esbozó una sonrisa avergonzada y extendió su mano hacia mí. Hola, soy Lynn. Mis ojos ardían cuando le estreché la mano, mi voz ronca. Hola, soy Cena. Lynn se emocionó visiblemente, pero justo cuando estaba a punto de hablar, un violento ataque de tos se apoderó de ella. Elliot se apresuró a me empujó a un lado. Su rostro tenso por la preocupación. No, otro ataque de tos. Le dio unas palmaditas suaves en la espalda a Lynn, completamente ajeno a mis pasos tambaleantes. Un dolor sordo pulsó por mi tobillo izquierdo mientras me mordía el labio inferior, escondiendo el pie hinchado detrás de mí mientras veía a Elliot preocuparse por Lynn con ojos envidiosos. Lynn lo ignoró,
dándose unas palmaditas en el pecho, simplemente se atragantó con mi saliva. Estoy bien. El ceño de Elliot permaneció fruncido mientras vomitaba. Llamaré al médico antes de salir. Lynn suspiró impotente y me dio una sonrisa irónica. Siempre está haciendo una montaña de un grano de arena. Lo siento que tuviste que ver eso. Antes de que pudiera responder, Lynn fue superada por otro ataque de tos. Mi rostro palideció mientras caminaba de puntillas para servirle un vaso de agua. En el momento en que sus dedos rozaron la taza, ella retiró la mano bruscamente. El vaso cayó, derramando agua por su frente. Una marca roja floreció instantáneamente en la clavícula de Lynn. ¿Qué estás haciendo? El rugido de Elliot vino desde atrás mientras tiraba de mi brazo violentamente, su mirada penetrante quemándome. Los médicos entraron detrás de nosotros en rápida sucesión. Lo miré con impotencia, mi corazón se retorcía dolorosamente. Yo no quise, no tenía idea de que el agua estaba tan... ¿No puedes ver el vapor que sale de ella? Elliot no estaba escuchando mi explicación en absoluto. Con una expresión oscura, me interrumpió y me empujó con fuerza hacia la puerta, cerrándola de golpe sin piedad. Me tambaleé hacia la puerta, queriendo entrar y disculparme con Lynn. Desde dentro de la habitación, Lynn murmuró: ¿por qué estás siendo tan duro? Asustaste a Sena. Ella no sabía que el agua estaba tan caliente. No, debes disculparte con ella como es debido. No puedo quitarme esta sensación de que me parece familiar. Tal vez fue mi hermana en una vida pasada. Elliot apretó los labios, la irritación lo recorrió. Pero aún así dijo: no sabes sobre ella, linaje, su familia tiene una reputación bastante violenta. No importa, de todos modos no lo entenderías, simplemente mantén tu distancia de ella también, a solo una pared de distancia. Su conversación llegó a mis oídos, mi mano, suspendida en el aire, bajó lentamente. La leyenda dice que las sirenas encantan a los humanos con sus canciones hipnóticas antes de arrancarles y devorarles el corazón. Solía pensar que Elliot nunca me preguntaba sobre tales leyendas de sirenas porque conocerme había desacreditado los mitos. Resulta que simplemente los tomó al pie de la letra y nunca se molestó en profundizar. Me agaché junto a la puerta abrazando mis rodillas con fuerza. El médico se quedó en la sala durante un largo rato murmurando términos médicos que no pude entender. Después de lo que pareció una eternidad, Elliot abrió la puerta y me encontró agachada afuera, sus ojos nublados con emociones ilegibles. Extendió la mano para levantarme, su voz temblaba por la emoción reprimida. No siempre quisiste probar el pastel de helado. Vamos a conseguir uno ahora, ¿de acuerdo? Mis dedos temblaron ligeramente, forcé una sonrisa emocionada. Genial, regresemos ahora mismo. Aunque no sabía qué enfermedad tenía Lynn, la conversación dejó claro que estaba esperando un hilo. Elliot no podía esperar para tomar mi escama de corazón. El viaje de regreso fue inquietantemente silencioso. Incluso cuando cortó el pastel en la cocina de la villa, sus movimientos parecían mecánicos. Después de comer distraídamente 2 pedazos de pastel y robarme para hablar, Elliot de repente me tomó por sorpresa con una pregunta: Sena, ¿tienes sueño? Sus dedos entrelazados, los ojos delatando una inquietud inusual. En ese momento aturdido, la horrible comprensión me golpeó, me drogó, mi corazón dio un vuelco violento. El dulce pastel resultó ser veneno con arsénico. Siguiendo sus palabras, me froté los ojos somnolienta y me dejé caer sobre la mesa. Quise decirle que le daría mi escama de corazón, pero tal vez temía no poder pagar la deuda. Tal vez sea lo mejor. Solo una sirena libre de obligaciones puede regresar al mar. Sin embargo, nunca imaginé que el proceso de quitarme la escama de corazón sería tan agonizante. La gente común naturalmente tiene los sentidos embotados, el calor y el dolor son algo apagados para nosotros, pero cuando Elliot me sacó la escama del corazón, mi cuerpo tembló sin control. Hizo una pausa acariciando suavemente mi cabello con toques ligeros como plumas, su voz un murmullo tranquilizador. Lo siento, Sena, pronto dejará de dolerme. El movimiento se reanudó cuando las palabras se desvanecieron. Apreté los dientes contra mi propia carne, sofocando desesperadamente cualquier sonido. Con un chasquido repentino, mi cola de pez se transformó instantáneamente en piernas humanas. Elliot me arrebató la escama del corazón y salió corriendo, dejándome sangrando profusamente por el abdomen. Solo cuando los pasos se desvanecieron en el pasillo abrí los ojos, recogiendo el ungüento esparcido con los ojos enrojecidos por las lágrimas para curar mis heridas sola. Durante días después, Elliot nunca regresó, y cada llamada que le hice no recibió respuesta. Solo quería despedirme como es debido, pero ahora ni siquiera me verá. Después de otra llamada a Elliot sin respuesta, recuperé facturas escondidas del cajón, pasé desapercibida entre los sirvientes y tomé un taxi hasta la orilla.
la noche cayó sobre el mar engañosamente tranquilo, su tranquilidad enmascarando el peligro. Escondiéndome tras las rocas, ahuequé agua de mar en mis manos y bebí, mis piernas lentamente se transformaron en una cola de pez, observando las olas agitadas, con calma arranqué las escamas de mi cola de pez con cada escama removida, el rostro de Elliot se desvaneció en mi memoria y el anhelo en mi corazón disminuyó, cuando solo quedó una escama, murmuré para mí mismo con una compostura inquietante. Aunque no sé de quién me estoy despidiendo, adiós, no obstante, sin dudarlo, arranqué la escama de mi carne y me sumergí en el mar embravecido, mi cola de pez ensangrentada arrastrándose detrás de mí. Aunque los resultados de la prueba de Lynn mostraron lecturas estables, Elliot no encontró alivio en ellos como esperaba, mi rostro ceniciento y mi cuerpo tembloroso durante la extracción de la escama del corazón todavía lo perseguían. Se había dado cuenta a mitad del procedimiento de que no estaba completamente sedado, pero la suerte estaba echada, no había vuelta atrás. Después de quitar la escama del corazón, huyó presa del pánico. La razón por la que ha estado evitando e ignorando mis llamadas estos días es simplemente el miedo. No sabe cómo mirarme a la cara ni cómo explicarse. Elliot apretó el informe con más fuerza gradualmente, frunciendo el ceño profundamente. Elliot, sobresaltado por la llamada de Lynn, Elliot parpadeó aturdido. ¿Qué ocurre? Lynn lo miró con preocupación. Esa es mi línea. ¿Qué te pasa? Estás completamente despistado. ¿Salieron mal los resultados de la prueba? Elliot negó con la cabeza y bajó la mirada. No hay necesidad de preocuparse. Los resultados de la prueba son excelentes. Te recuperarás por completo pronto. Los ojos de Lynn se iluminaron de alegría. De verdad, eso es maravilloso. Si no fuera por ti, podría haber suficiente. No digas ni una palabra más. La inusual severidad en la voz de Elliot sobresaltó a Lynn. Sacó la lengua tímidamente. Entendido. Mantendré la boca cerrada. Pero ¿por qué pareces llevar el peso del mundo? Déjame. Supongo que se trata de Sena. Los ojos de Elliot parpadearon mientras preguntaba con fingida indiferencia, ¿qué te hace decir eso? ¿Quién te dijo que parecieras un cachorrito desconsolado? Bueno, nunca pensé que vería el día en que el infierno se congele. Lynn bromeó con una mirada juguetona. Elliot se señaló a sí mismo con incredulidad, yo, luciendo desconsolado. Lynn asintió con firmeza. Elliot se quedó sin palabras, mientras bajaba la mano. La niebla en su mente pareció aclararse gradualmente viéndolo todavía luchando con sus pensamientos. Lynn se inclinó y le susurró al oído. ¿No te dije antes que Sena se siente extrañamente familiar? Después de que mi dolor de cabeza se desvaneciera ayer, lo recordé, la conocí hace 10 años, se ve exactamente igual que ahora. La mandíbula de Elliot se tensó mientras miraba a Lynn con cautela. ¿Estás seguro de qué? ¿Estás recordando correctamente? Lynn arrugó la nariz desafiante. De ninguna manera, incluso recuerdo que ella fue quien te salvó de ahogarte. ¿Qué? Los ojos de Elliot se abrieron mientras se levantaba de su asiento. Sin control, ¿qué quieres decir? ¿No fuiste tú quien me salvó? Lynn puso los ojos en blanco. Ni siquiera sabía nadar en ese entonces. ¿Cómo pude rescatarte? Además. Lynn miró hacia la puerta y bajó la voz. Sena es una sirena, cierto, con esa cola azul cielo. Ante esas palabras, la mente de Elliot explotó con un zumbido ensordecedor. ¿Cómo pudo Lynn, quien ha estado hospitalizada todo este tiempo, saber mi verdadera identidad? ¿La revelé accidentalmente durante esa conversación privada en su habitación del hospital? Después de 5 años como cautiva de investigación, ¿realmente confiaría lo suficiente en una extraña como para exponerme? ¿O decidí confiar en ella por completo después de sentir sus inusuales sentimientos hacia Lynn? Incontables preguntas se arremolinaban en su mente, pero solo un pensamiento permaneció clarísimo. Nunca debe revelar su verdadera identidad. El rostro de Elliot se volvió serio mientras fijaba la mirada en Lynn sin pestañear. ¿Le has contado a alguien más sobre esto? Si una tercera persona se enterara de esto, movería cielo y tierra para silenciarlos. Ni siquiera Lynn se salvaría. Elliot se congeló al darse cuenta de sus propios pensamientos. Lo golpeó sin que yo lo supiera, ya me había convertido en su máxima prioridad. Planeó hacerme enamorar de él y desarrollar escamas protectoras, sin darse cuenta de que ya había caído más profundo, agarrándose el pecho, el calor abrasador disipó la niebla en su corazón. Él ya se había enamorado de mí.
La única razón por la que quiero curar a Lynn es esta obsesión que abarca 2 vidas. Al darse cuenta de esto, Elliot sintió conmoción y alegría, solo para escuchar a Lynn decir al momento siguiente absolutamente no, esta es una noticia sensacional. Por supuesto que no. Pondría en peligro su seguridad revelándola. Verla ilesa finalmente me permitió respirar aliviado. Cuando era pequeña, le dije a papá que vi una sirena, resulta que nunca me creyó. En ese instante Elliot se congeló en su lugar. Ahora entendía por qué mi yo pasado había estado tan aterrorizado al ver la foto del padre de Lynn en su teléfono, así que fue Lynn quien había sido la fuente de mi tormento de 5 años. La garganta de Elliot se secó. El pensamiento de todo lo que había soportado y cómo me había engañado me desgarró el corazón. Justo entonces, era el momento de que Will le informara de mi estado. En el momento en que se conectó la llamada, la voz frenética del otro lado soltó: «Señor, Sena se ha ido, después de regresar a la villa». Elliot buscó en cada rincón pero no pudo encontrar ningún rastro de mí. Mirando a los sirvientes temblorosos con la cabeza gacha, destrozó toda la sala de estar con furia. Ni siquiera puede seguirle la pista a una persona. Tus ojos son solo para decorar. Solo el silencio le respondió con incredulidad. Se sumergió en la piscina con un tanque de oxígeno. La piscina de 1000 metros cuadrados y 5 metros de profundidad lo hizo rezar porque solo estuviera escondido allí con enojo. Sin embargo, después de casi 2 horas de frenética búsqueda bajo el agua, no encontró rastro de mí. Un Elliot casi exhausto fue sacado a la fuerza a la superficie por Wynne. Miró a los ojos inyectados en sangre de Elliot con emociones ilegibles. Con un suspiro, finalmente le dijo a Elliot: «Después de enterarme de que Sena había desaparecido, ya envié a alguien a buscar las imágenes de vigilancia». 3. Sena dejó la villa sola. Rastreamos el vehículo. Se dirige a la playa. En la palabra playa, el cuerpo aturdido de Elliot se puso rígido momentáneamente antes de roncar con voz tensa: «Prepara el auto. Nos vamos ahora. Ha pasado un día desde que me fui». Elliot no se atreve a preguntarse si realmente he decidido irme. Sin embargo, habiendo desarrollado escamas de corazón por él a lo largo de 2 vidas, ¿me quedaría por él otra vez? Y sin mis escamas de corazón, ¿cómo podría regresar al océano? Elliot presionó una mano contra su corazón palpitante, los ojos fijos en el paisaje cambiante. «Seguro me encontrará pronto». Llegó a la playa con un escuadrón de guardaespaldas para despejar el área. La abatida niña se alejó arrastrando los pies agarrando su fragmento azul, solo para ser agarrada por Elliot. «¿Qué tienes en la mano?». Elliot apretó la escama azul en su mano y siguió las instrucciones de la niña hasta un tramo de playa. En la arena fina brillaba con un reflejo azul. Se agachó, sus manos temblaban mientras recogía la escama de la arena. Con sus manos ya no capaces de sostener otra escama, Elliot finalmente llegó al arrecife. Una mirada fue todo lo que necesitó. Sus piernas cedieron, enviándolo al suelo. Elliot tembló mientras murmuraba: «Esto no puede ser, es imposible». En el arrecife yacía un largo charco de sangre seca. Elliot trepó al arrecife abrasador. Las escamas azules dispersas a su alrededor rompieron su último jirón de negación. La sangre de Wynne se heló cuando llegó para encontrar a Elliot luciendo completamente destrozado, sin camisa. Elliot estaba recogiendo cuidadosamente cada escama con manos temblorosas. Solo después de recoger hasta la última escama, dio una orden con voz áspera: «Saca las imágenes de vigilancia de esta área, ninguna tercera parte debe saberlo». De vuelta en el hotel, Elliot llenó la bañera con agua y vertió todas las escamas. Observando las escamas flotar en el agua, parecía verme nadando libremente con mi cola de pez en el piscina. Una sonrisa se dibujó en sus ojos cuando Elliot extendió la mano para tocarlas. Al momento siguiente las escamas dispersas perforaron su corazón como flechas. Sacó una perla de su bolsillo, una que había recogido en el pasillo de la villa. Solo después de que desaparecí se dio cuenta con un sobresalto de que podría haber escuchado su conversación con Wynne. Elliot presionó un beso reverente y afligido sobre la perla. «Sena, te encontraré pase lo que pase». Medio día después, Wynne regresó con una expresión grave, diciéndole a Elliot que se preparara. Elliot agarró su teléfono, dudando en tocar el vídeo, antes de finalmente abrirlo con dedos temblorosos. La imagen era granulada, pero la luz que se reflejaba en mis escamas aún hacía que mis movimientos fueran claramente visibles, viéndome arrancar a la fuerza escama tras escama. Elliot ya no pudo contener las lágrimas. «Sena, debe estar sufriendo mucho». Él fue quien la llevó a autolesionarse sin dudarlo. Elliot se derrumbó por completo, sollozando incontrolablemente mientras golpeaba débilmente el suelo. Incapaz de emitir un sonido, una sensación sofocante abrumaba todo su cuerpo, dejándolo sin aliento incontrolablemente. En el momento en que me vio sumergirme en el mar con mi cola de sirena ensangrentada, el mundo de Elliot giró violentamente antes de
Colapsar inconsciente. Han pasado 2 meses desde que regresé al océano, y mi cola de oso ha vuelto a crecer con sus escamas brillantes. Finalmente puedo dejar mi lecho de concha para patrullar mis dominios. El pequeño pez me habló de una criatura enorme que acechaba cerca de la superficie, haciendo terribles ruidos mecánicos. Tuve que investigar. Mientras me acercaba a la superficie, allí estaba, una bestia gigante de metal. Sabía que era un crucero humano. Pero a diferencia de su ruidoso yo habitual con música a todo volumen, el barco estaba inquietantemente silencioso esta noche. Podía escuchar cada palabra dicha por los humanos encubierta con perfecta claridad. Elliot, ¿no vas a volver? La voz de una mujer llegó a través de esa cosa llamada teléfono. El hombre dio profundas caladas del cigarrillo colgaba de sus labios antes de atragantarse con el humo. Después de un ataque de tos violenta, finalmente habló con una voz lenta y etérea teñida de tristeza. Lo decidiré después de encontrarla. Si ella no quiere volver, yo tampoco. Salí a la superficie en silencio, levantando la mirada hacia el hombre llamado Elliot, alto y bien formado con rasgos llamativos. Las ojeras bajo sus ojos delataban su agotamiento. Me sorprendió genuinamente su llamativa apariencia a primera vista. Qué pena que sea tan jugador. Solo finge estar enamorado después de perder a alguien que realmente se preocupaba. Pero este hada no puede seguir a la deriva sin rumbo para siempre. Me sumergí bajo el agua, imitando el sonar de las ballenas para transmitir repetidamente una sola frase. En poco tiempo, Elliot fue visto saliendo apresuradamente de la cubierta. Nadé más profundo con total satisfacción. Mientras tanto en el ferry, Elliot lloró lágrimas de alegría mientras agarraba un trozo de papel. Una sola frase estaba escrita en él: abandonen este lugar, humanos malvados. El capitán descifró esto de ondas del sonar de los cetáceos, creyendo que era la advertencia de Poseidón. Pero Elliot seguía convencido de que estas eran mis palabras para él, tanto en esta vida como en la última. Así es como me dirigí a él cuando me salvó por primera vez, solo después de una compañía prolongada. Gradualmente perdí las reservas para llamarlo por su nombre. Desconsolado por él, finalmente recurrí a las palabras más crueles que pude reunir para ahuyentarlo. Elliot se secó las lágrimas, metió solemnemente la nota en su bolsillo y declaró con grave determinación: de ahora en adelante replica la transmisión anterior para enviar repetidamente un mensaje. Sena, ven a verme. El capitán dudó brevemente, pero al ver la suma transferida, apretó los dientes y obedeció. Al escuchar esas palabras a millas de distancia, inmediatamente detuve mi nado, porque un humano llama mi nombre accidente, o realmente lo saben. Mordiéndome el dedo con vacilación, decidí seguir las ondas sonoras para investigar. Para mi sorpresa, vi al hada de nuevo, ese hombre llamado Elliot me llamaba desesperadamente desde la cubierta. Sena, Sena, sé que estás aquí, por favor sal y mírame. Me equivoqué, antes no podía ver mi propio corazón con claridad, pero te amo, por favor dame una oportunidad para arreglarlo. Pasaré el resto de mi vida compensándotelo, por favor no me dejes, dame una oportunidad más, prometo amarte como te mereces. Mientras hablaba, Elliot se desplomó de rodillas, llorando incontrolablemente. Solo estaba un poco sorprendida, sintiéndome completamente tranquila por dentro. Así que resulta que me estaba buscando todo el tiempo. Lástima que no pueda recordar quién era en absoluto, pero también tengo curiosidad, cómo exactamente nos conocimos en primer lugar, porque parece tan profundamente enamorado de mí. Pero cuando recuerdo cómo me obligaron a regresar al mar, una rabia inexplicable estalla dentro de mí. Para llevarme a tal desesperación, debe haber hecho algo imperdonable, recordando a aquellos viviendo días infernales atrapado en él. Instituto de Investigación. Mi corazón gradualmente se convirtió en piedra. Esta vez, no seré engañado de nuevo. Incluso si otro humano cae por la borda, no moveré un dedo para salvarlos. Me di la vuelta y me sumergí en las profundidades del océano. Dejando estas aguas atrás, Elliot vagó a la deriva en el mar durante casi un año antes de regresar a regañadientes a tierra, cuando los suministros escasearon peligrosamente. Cuando Lynn vio a Elliot de nuevo, sus ojos se llenaron de lágrimas antes de darse cuenta. El cabello del hombre se había vuelto completamente blanco, con ojos hundidos y un cuerpo demacrado. Su mirada rebosante de tristeza. Se había ido la noble elegancia que una vez poseyó. Elliot sabía que su apariencia actual era bastante fea, pero casi ofreció una leve sonrisa. Lynn se secó rápidamente las lágrimas del rabillo del ojo y forzó un tono casual. Mucho tiempo sin verte. ¿Qué tal la cena esta noche? Pero Elliot negó con la cabeza. Esta noche no, necesito decorar la piscina adecuadamente. Sena no estará feliz cuando regrese. Al pensar en mí, los labios de Elliot se curvaron brevemente en una leve sonrisa antes de desvanecerse, observando sus expresiones cambiantes. Lynn sintió que su corazón se encogía dolorosamente. Siempre había sabido que Elliot era un hombre testarudo. Una vez quiso curar su enfermedad,
ahora está decidido a encontrarme. Después de su recuperación, Elliot prácticamente cortó todos los lazos. Con ella su mirada pasó de tierna a gélida, incluso saboteando la compañía de su padre tras bastidores. Incluso cuando ella suplicó clemencia, él permaneció impasible y la familia Lin se declaró en quiebra en un año. No fue hasta que se expuso el centro de investigación ilegal operado por la familia Lin que finalmente entendió por qué Elliot había estado aplastando implacablemente a su familia. Era por mí, me estaba vengando. No se atrevió a pensar en lo que había pasado, ni a rogarle perdón a Elliot. Solo mantuvo minuciosamente este vínculo desgastado entre nosotros. Ahora ha llegado el momento de acabar con todo. Lin sacó una invitación de boda de su bolso y se la entregó a Elliot. Me casaré pronto, espero que puedas venir. Pero Elliot ni siquiera lo miró. Con indiferencia mecánica, murmuró felicitaciones y se giró para irse. La sonrisa de Lin se congeló, luego se recompuso rápidamente, deteniendo a Elliot para ponerle un brazalete en las manos. Este es mi regalo para cena. No lo rechaces, espero que encuentres a cena pronto, Elliot. No te contactaré más, cuídate con eso. Lin se cubrió la cara y se apresuró a irse. Elliot simplemente miró fijamente el brazalete en su mano. El brazalete azul cielo de cena brillaba como la cola de mi sirena. Después de pasar un mes decorando la piscina de la villa, Elliot reunió suministros y regresó al mar. Esta vez no trajo viento, dirigiendo solo una embarcación de tamaño mediano hacia el corazón del océano. Sin embargo, en 3 días, una tempestad rugió en las aguas, tragándose tanto al barco como al hombre bajo las olas. Al principio Elliot se agitó violentamente, pero en sus momentos de ahogamiento, la verdad de su renacimiento pasó por su mente. En mi vida pasada, después de descubrir fotos del padre de Lin en su teléfono, me desesperé por escapar de él. Viendo que mi vida se estaba escapando, Elliot finalmente cedió y me llevó de vuelta al océano. En nuestra despedida, confesé mis sentimientos y le pregunté sobre su relación con el padre de Lin. Pero Elliot estaba completamente destrozado en ese momento, así que, por supuesto, no respondió ni a mi pregunta ni a mi afecto. Desconsolado, nadé lejos. Al momento siguiente, un repentino chapoteo sonó detrás de mí cuando Elliot saltó al mar con la intención de terminar con su vida. Después de rescatarlo de regreso al bote y enterarme de que había perdido a su amada, me arranqué la escama del corazón y se la entregué. El dios del mar te concederá una oportunidad si rezas con verdadera devoción, pero nunca intentes alterar el destino de otro, no sea que pagues un precio igual. La última visión que tuvo de mí fue mi cuerpo sin vida cayendo con los ojos cerrados. Elliot dejó de luchar, dejando que su cuerpo se hundiera en las profundidades del océano, tal como lo había hecho yo en mi vida pasada. Elliot puso una mano sobre su corazón, donde el dolor se mezcló con una aceptación silenciosa. Susurró silenciosamente en su corazón: adiós, Sena, te amo. Sena, si este es el precio por tu supervivencia, con gusto lo pagaré. Mientras tanto, en otro mar, estaba devorando pescado con gusto. Al segundo siguiente, un dolor agudo atravesó mi corazón cuando una perla se deslizó por el rabillo de mi ojo. Mirando la perla que descansaba en mi palma, sentí un vacío hueco en mi pecho, pero pronto este sentimiento se desvaneció sin dejar rastro. Sin dudarlo, arrojé la perla a un lado y nadé de regreso a las aguas donde crecí. Mientras contemplaba la maravillosa belleza del paisaje submarino, mi corazón gradualmente encontró paz. Las sirenas son eternamente libres. Las sirenas pertenecen al mar. Historia 2. El clima de este año ha sido anormalmente caluroso, incluso en la capital. Las temperaturas se dispararon por encima de los 40 grados centígrados, con temperaturas del suelo alcanzando los abrasadores 60 a 70 grados centígrados. Sintiendo que algo andaba mal, me apresuré a regresar a mi ciudad natal. Inesperadamente, después de regresar a casa, las temperaturas seguían subiendo, y parecía que el fin de los días provocado por el intenso calor había comenzado silenciosamente. Conduje mi auto hasta el garaje y cuando salí, incluso el usualmente fresco garaje subterráneo estaba insoportablemente sofocante. Solo el corto viaje en ascensor hasta mi piso me hizo sudar profusamente. Una vez en casa, rápidamente me di una ducha caliente y luego me acosté cómodamente en el sofá con el aire acondicionado encendido comiendo helado. Fue entonces cuando mi madre llamó: Estella, ¿has terminado de trabajar? El informe del clima dice que hay más de 40 grados donde estás. Ven directamente a casa después del trabajo, no vayas a ningún otro lado, me aconsejó mamá. Lo sé, no saldré, no te preocupes, eso es bueno. Odias el calor, no te des un golpe de calor. Por cierto, tu papá ha limpiado la cima de la colina y el refugio antiaéreo, porque no vienes a ver, las frutas están maduras y las tenemos todas recolectadas, esperando a que tú y Finn regresen y las disfruten. Las palabras de mi madre me hicieron anhelo el hogar. Nuestra familia vive en las montañas donde suele hacer fresco. Hace unos años,
Mis padres alquilaron toda la colina detrás de nuestra casa y plantaron varios árboles frutales. Los árboles han madurado con los años y siempre tenemos más fruta de la que podemos comer. Vuelvo todos los años para disfrutarlos, pero este año no pude. Pensando en la carga de trabajo para los próximos días, puse una excusa. Mamá, desearía poder ir, pero no puedo ahora mismo, estoy abrumado con las horas extras, te visitaré tan pronto como tenga un descanso. Mi mamá sonaba claramente decepcionada. Está bien, entonces concéntrate en tu trabajo. Pero vuelve a casa pronto, tu papá y yo estamos esperando. Está bien, lo entiendo. Después de colgar, no me acosté de nuevo, abrí mi computadora portátil y comencé a revisar la propuesta del proyecto. El proyecto era urgente y teníamos poco personal, por lo que las horas extras eran la única opción. Afortunadamente estaba casi terminado. Una vez que se firmó este proyecto, planeé tomar mis vacaciones anuales también, después de aproximadamente medio mes de trabajo intenso. Arreglé apresuradamente un tiempo libre una vez firmado el contrato. Después de haber estado casi sin parar durante medio mes, estaba casi al borde del colapso. Por suerte, mi gerente fue comprensivo y me dio una semana libre. Después del trabajo, inmediatamente me dirigí a casa. Mientras conducía por el supermercado, recordé que nos faltaban víveres, así que decidí pasar. Era por la tarde y había bastante gente en la entrada del supermercado. Escuché sus conversaciones. «Ay, este calor es insoportable», alguien se lamentó. «Exactamente, mi aire acondicionado ha estado funcionando sin parar, no me atrevo a apagarlo, ni un minuto sin él y estoy empapado en sudor». Otro agregó: «Ya sabes, mi aire acondicionado, cierto, lo instalaron el año pasado y ya está roto». El reparador dijo que había un problema con alguna pieza porque lo tuve encendido demasiado tiempo. Dijo que el aire acondicionado necesita un descanso. ¿Puedes creerlo? Incluso el aire acondicionado puede averiarse por uso excesivo. De hecho, este clima, ¿quién puede soportarlo sin aire acondicionado? Hay que encenderlo cuando sea necesario. Exactamente, la gente podría morir literalmente de calor. Está bien si se vuelve caro, si se rompe simplemente podemos reemplazarlo. Escucharlos hablar sobre aires acondicionados me recordó que el de mi habitación también estaba roto, así que rápidamente programé un técnico para que viniera a arreglarlo. El aire acondicionado llevaba un tiempo roto, pero no había tenido tiempo de repararlo. Ahora que tenía algo de tiempo libre, decidí hacerlo viviendo solo. Normalmente cocino para mí mismo, pensando que podría no salir durante una semana. Compré alimentos suficientes para la duración. Recogí algo de carne, frutas y alimentos listos para comer también. Si no tenía ganas de cocinar, sería un buen cambio de sabor. Mientras pasaba por la sección de bebidas frías, también tomé algunas cajas de bebidas. Le pedí a un empleado del supermercado que me ayudara a cargar todo en el maletero de mi auto, y luego me apresuré a casa. Por la noche, acostado en la cama, me desplacé por vídeos, muchos de los cuales trataban sobre la ola de calor actual. Había vídeos de huevos friéndose en el suelo, agua evaporándose instantáneamente al ser arrojada, e incluso objetos que se incendiaban espontáneamente en autos, causando explosiones, todo tipo de cosas. Todos estos vídeos transmitían un mensaje: el clima este año es realmente caluroso. Pensándolo bien, pedí más comestibles en línea por si acaso. Después de hacer todo esto, cené rápidamente y me fui a descansar. El técnico llegó rápidamente, empapado en sudor por el calor al entrar. Lo invité rápidamente a pasar, le di un vaso de agua y lo dejé lavarse. El técnico no se negó y, después de descansar un poco, comentó: «Hace mucho calor estos días, acabo de subir las escaleras y mi camisa está empapada». «Sí, por favor, cuídese y no se dé un golpe de calor». «Ja, está bien, primero revisaré el aire acondicionado». Después de examinarlo, dijo que el sistema de enfriamiento estaba roto. Unos 15 minutos después, había arreglado el aire acondicionado, y lo había ajustado. Le pagué y lo vi. Afuera por la tarde mi hermano Finn apareció de repente, tenía la cara roja como un tomate por el calor, y tan pronto como entró corrió al refrigerador para agarrar algo de beber. Después de beberse media botella, se desplomó en el suelo. Gracias a Dios por la soda me salvó la vida. Mucho mejor ahora. Al ver su maleta en la puerta, le pregunté: «¿Qué pasa con todas esas cosas? ¿Estás de vacaciones? ¿Bebiendo más?», respondió dramáticamente: «Exactamente, ahora estoy de vacaciones, hermana, no. ¿Sabes lo loco que está el clima? Nuestra clase estaba tan caliente incluso con el aire acondicionado, era inútil, algunos compañeros de clase incluso sufrieron un golpe de calor, los dormitorios son como baños de vapor». Me sentí como si estuviera en una parrilla teppanyaki, volteando de un lado a otro. «Fue miserable, hermana,
¿puedes creerlo? La caldera en el cuarto de servicio de nuestra escuela explotó. Eso es una caldera, así que simplemente nos dieron un respiro, ya que no quedaban muchos días. De todos modos, fruncí el ceño ante su tono exagerado. ¿De verdad hacía tanto calor? Su escuela no estaba en el centro, no debería hacer tanto calor. Después de descansar lo suficiente, Finn se me acercó de repente muy emocionado. Hermana, ¿viste las noticias? Hace este calor en todo el mundo. En los países tropicales, mucha gente ya ha muerto por el calor. Algunos en el dormitorio decíamos en secreto podría ser el fin del mundo, como esos escenarios apocalípticos de altas temperaturas en las películas. Le di un ligero golpe en la cabeza. ¿De lo único que hablas son tonterías? Deja de leer esas novelas apocalípticas. ¿Con qué te llenas la cabeza? ¿Cómo podría haber un apocalipsis? Está bien, ve a descansar a tu habitación. Finn se enfurruñó y frotándose la cabeza fue a su habitación. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. Eran casi las 6. Afuera, el sol seguía ardiendo con fuerza. La temperatura era excesivamente alta. Desde una vista aérea, los edificios en el suelo se ven distorsionadas. Revisé la temperatura en mi teléfono, 41 grados Celsius, pero afuera, no se sienten como solo 41 grados, calculo que ya ha superado los 45 grados con un calor tan abrasador. Olvídate de las compras, incluso recoger un paquete abajo te hace sudar profusamente. Sentado dentro del edificio, siento calor. Los trabajadores que trabajan en altura deben estar sintiendo aún más calor. Llamé rápidamente a mi mamá. Mamá, ¿cómo está allí? ¿Hace calor? Está bien, poco. Más de 30 grados, respiré aliviado. Eso es bueno, tú y papá no deberían salir al campo, descansen en casa durante el mediodía y no salgan. No es tan grave como dices, todavía llevábamos camisetas en la mañana. Estella, ¿cómo está allí? Mamá vio en las noticias, mucha gente allí sufrió un golpe de calor. Debes tener cuidado, compra algunas bebidas de hierbas para tener a mano en caso de que te sientas mal. Descansa si te sientes mal. Lo sé, estoy descansando estos días. Qué bien, ay. Estella, ¿vino Finn a tu casa? Déjalo descansar unos días, luego puede volver. Nada es tan cómodo como estar en casa. Ya lo entiendo, hablaré con él en un momento. Mamá dio algunas instrucciones más antes de colgar. En los días siguientes, el clima se mantuvo intensamente caluroso y las temperaturas diarias superaron constantemente los 45 grados. El gobierno municipal emitió un aviso cancelando todos los trabajos en altura y ajustó los horarios de trabajo de las instituciones públicas. Con las escuelas en vacaciones, hubo un éxodo masivo de la capital. Las estaciones de tren. Las estaciones de trenes de alta velocidad, las estaciones de autobuses y los aeropuertos estaban abarrotados. Era casi imposible encontrar billetes para salir de la ciudad. El departamento de ferrocarriles agregó más de una docena de trenes, pero todavía estaba abarrotado. Escuché que debido al calor, el aire acondicionado en las salas de espera no podía hacer frente, convirtiendo toda el área en un baño de vapor. Mi hermano menor había planeado regresar estos días, pero tuvo que posponer su viaje esperando a que la multitud disminuyera. Inesperadamente, la temperatura se disparó aún más, lo que provocó que aún más gente huyera de la capital. Una mañana temprano, me despertó un estruendoso golpe en la puerta. Al abrirla, mi hermano, presa del pánico, me puso el teléfono en la cara. Hermana, hay un gran problema, afuera hace 50 grados, el gobierno ha emitido una orden para detener todo el trabajo y la producción. Si sigue así, quién sabe cuánto calor hará. Hermana, deberíamos regresar. No hace tanto calor en casa. Después de un aluvión de palabras de mi hermano, finalmente me di cuenta y tomé su teléfono para mirar. De hecho, el presentador de noticias estaba aconsejando a todos que evitaran salir a menos que fuera absolutamente necesario. La repentina aparición del clima extremo fue inquietante y se les aconsejó a todos que mantuvieran la calma y esperaran nuevas instrucciones. Salté de la cama y abrí las cortinas, solo para ser repelido por la ráfaga de calor. Hacía un calor insoportable viviendo en un rascacielos. Mis ventanas tienen doble acristalamiento, están insonorizadas y aisladas, pero ahora, de pie junto a la ventana, aún sentía el calor de afuera. Puedes imaginarte el calor que hacía afuera. Miré hacia el parque debajo de nuestro edificio justo después de las 8 de la mañana, ya estaba desierto. Una sensación de pánico irracional se apoderó de mi corazón y rápidamente abrí nuestro grupo de Instagram. Allí
El gerente había publicado un aviso para trabajar desde casa. El chat grupal estaba lleno de comentarios, algunos se quejaban, otros estaban emocionados y algunos incluso deseaban que hiciera más calor. Me giré para mirar a mi hermano. Ve a ver algunos vídeos para ver qué está pasando en la carretera, no tiene sentido pensar en tomar el tren, conduciremos de regreso. Mi hermano asintió rápidamente y comenzó a navegar en su teléfono. Fui a la sala de estar a empacar lo esencial, el agua era imprescindible, con este clima caluroso, no podíamos prescindir de ella, fría sería lo mejor. Rápidamente metí toda el agua embotellada y las bebidas que había comprado hace un par de días en el congelador, preocupado de que no fuera suficiente, congelé una gran cantidad. Un cubo de cubitos de hielo. Por suerte el congelador era lo suficientemente grande, de lo contrario, no cabría todo. Fui a la habitación de invitados, saqué la nevera del coche que habíamos comprado antes y cargué la batería. Siempre es bueno tener energía extra por si algo pasa en el camino. Después de preparar todo esto, trasladé las frutas comestibles y las comidas rápidas de la nevera a la mesa. Justo cuando estaba pensando en qué más llevar, mi hermano salió corriendo gritando, «No podemos irnos ahora, la carretera está completamente atascada, parece que hubo un accidente automovilístico y ni siquiera las ambulancias pueden pasar. El tráfico se ha acumulado en la entrada de la carretera. ¿Qué hacemos? Si no podemos entrar en la carretera, ¿cómo regresaremos?» Mi hermano estaba tan ansioso que comenzó a sudar. Saqué mi teléfono para verificar la ruta y dije con decisión, tomemos las carreteras secundarias, incluso si logramos entrar en la carretera, puede que no sea fácil navegar, si nos encontramos con otro atasco, realmente no podremos regresar, está bien. Iré a empacar. Mi hermano corrió de regreso a su habitación, justo entonces mi mamá llamó, mi corazón dio un vuelco y respondí apresuradamente. La voz ansiosa de mi mamá se escuchó, Estella, necesitas regresar ahora, hace demasiado calor allí, mucha gente está huyendo, regresa, está más fresco en casa. La tranquilicé rápidamente, mamá, lo sé, estoy empacando y nos iremos mañana por la mañana. Escuché débilmente a mi papá decir que no estaba bien, y en un instante tomó el control del teléfono, Estella, regresa ahora, no esperes, siento que algo malo está a punto de suceder con este clima, toma agua, comida, todo lo que necesites y sal de la ciudad, pasa por una gasolinera para comprar algunas latas de combustible y toma las carreteras secundarias, sal primero de la ciudad, papá te ayudará con la ruta, ve cómo puedes salir más rápido, ve ahora. Mi papá se agitó más mientras hablaba, y su tono se volvió más serio, mi corazón se aceleró y rápidamente llamé a mi hermano, Finn, deja de empacar, solo toma 2 juegos de ropa, escúchame, toma las llaves y baja, mueve todas estas cosas al auto, tenemos que irnos ahora, date prisa, mi hermano parecía confundido, pero al ver la urgencia en mi expresión, comprendió la gravedad de la situación, cogió las llaves y salió corriendo por la puerta, mientras él movía cosas, corrí rápidamente al dormitorio. Agarré los cables de carga y los bancos de energía, y pensándolo bien, también saqué un viejo teléfono Nokia de hace años, con comida y bebidas ya empaquetadas, fui al almacén por algunos bidones grandes y cogí algunas linternas de alta potencia. Por último, fui a la sala de estar. Con una palanca y un cuchillo de carnicero, artículos que mi padre había comprado durante su última visita, dijo que era más seguro para mí, una chica que vive sola, tener estas cosas preparadas, no estaba segura de si las necesitaríamos, pero no ocupaban mucho espacio, así que decidí traerlas por si acaso. Mi hermano fue rápido, ya había hecho un viaje para traer las cosas, al ver el viejo Nokia junto al banco de energía, se rió, ¿por qué traes esta antigüedad? ¿No es más conveniente un teléfono inteligente? Solo lo agarré por precaución, puede que ni siquiera lo necesitemos, está bien, vamos, deja de andar con rodeos. ¿Cómo está afuera? Hace calor, muchísimo calor, mira el sudor en mí, no ha parado desde que volví. También hace calor dentro del auto, el garaje subterráneo estaba vacío, asentí y señalé los cubos, movamos esto abajo, apurémonos. Mi hermano recogió los cubos y salió por la puerta, lo seguí hasta el ascensor, normalmente el ascensor es fresco pero hoy se siente como un horno, el sudor me corría por la frente, nos tomó 2 viajes para finalmente mover todo, cerré la puerta con llave y la puerta de seguridad, luego arrastré a mi hermano escaleras abajo. El auto tardó una eternidad en arrancar por el calor. Cuando finalmente lo hizo, el aire acondicionado no enfriaba lo suficiente, ya no podía preocuparme por eso, solo necesitaba salir del garaje, tal como le dije a mi hermano. Todo el garaje subterráneo estaba desierto con
Este calor, todos debían quedarse adentro. Cuando llegamos a la superficie, sentí que el auto vibraba. Mi hermano maldijo desde el asiento del pasajero: maldito sea este clima infernal, casi nos está cocinando vivos, basta de quejarse. Revisen la ruta que envió papá, averigüemos cómo salir de la ciudad. Está bien. Mi hermano se secó el sudor y comenzó a revisar el teléfono. Una vez que salimos de la zona residencial, las carreteras se volvieron más transitadas. Mientras conducía, vigilé las tiendas en el camino. Cuando pasamos por el supermercado al que solemos ir, me sorprendió encontrarlo abierto con gente adentro. Rápidamente aparqué el auto y llevé a mi hermano al supermercado. Era un supermercado estilo almacén y a pesar del calor, tenía personal. Cuando entramos todos estaban con la cara roja y agarrando artículos apresuradamente. No nos quedamos mucho tiempo, empujando rápidamente el carrito para comprar. El agua en el maletero definitivamente no era suficiente. Así que hice que mi hermano agarrara 10 cajas más. También recogimos varias cajas de fideos instantáneos y pan. En cuanto a otros artículos diversos, también tomamos algunos de esos. En la caja, el cajero estaba escaneando artículos y secándose el sudor. Hace mucho calor y su supermercado todavía está abierto. Pensé que habría cerrado, respondió el cajero mientras estaba ocupado. No teníamos otra opción, el calor estropearía los productos si cerrábamos. Cerramos por un par de días, pero la gente seguía llamando queriendo comprar cosas, así que el jefe decidió abrir. Hace calor, pero la gente todavía necesita comer, ¿verdad? Asentí con la cabeza. De hecho, hoy en día hacer compras es conveniente y la mayoría de la gente compra sus alimentos según los necesita. Quién sabe cuánto durará este calor, así que es bueno abastecerse mientras el supermercado está abierto. Después de pagar, mi hermano y yo cargamos las compras en el auto y salimos a la carretera nuevamente. Compramos bastante y el asiento trasero estaba lleno. Por suerte, es una camioneta de 7 plazas o no habría cabido todo. Siguiendo las instrucciones de mi padre, manejamos hacia la autopista. A pesar del calor, la autopista estaba abarrotada, avanzando a paso de tortuga con bocinazos constantes. Tomé un pequeño camino al lado de la autopista para evitar el tráfico, pero también estaba atascado. No tuvimos más remedio que parar y esperar. Puse el aire acondicionado al máximo, pero todavía se sentía como un horno dentro. Abrí una botella de agua y bebí la mitad de un trago. Mi hermano sostenía una toalla fría con agua helada y me la puse sobre la cabeza. Inmediatamente una ola de frescor me invadió y suspiré en alivio. Mucho mejor, asegúrate de mantenerte fresco también, no te dé un golpe de calor, le aconsejé. Asintió y presionó la botella fría contra su cara. Después de esperar otros 10 minutos más o menos, el tráfico finalmente comenzó a moverse, siguiendo el GPS. Estaba conduciendo cuando de repente mi hermano gritó: hermana, gira a la izquierda, rápido. Mis manos reaccionaron más rápido que mi cerebro y rápidamente giré el auto hacia la izquierda. Casi simultáneamente, hubo un fuerte golpe cuando algo chocó. Mirando por el espejo retrovisor, vi que un camión semirremolque se había estrellado contra un auto. El auto volcó y se hundió en un embalse cercano. Tartamudeando, mi hermano dijo: si hubieras sido un segundo más lento, ese habríamos sido nosotros ahí afuera. Llamaré a la policía, dije, todavía conmocionado. El camino era rural y estaba bastante concurrido. Considerando que aún había tiempo, decidí detenerme y salimos del auto. Parecía que había aumentado el calor, el sol abrasaba, quemándome la cara, pero no me importó y corrí hacia el embalse. Probablemente debido al calor, el nivel del agua estaba bajo. El auto había golpeado la pared del embalse, levantando columnas de humo espeso. Rápidamente envié a mi hermano a buscar una palanca de nuestro auto para ayudar a rescatar a las personas. Después de luchar durante unos 15 minutos, finalmente abrimos la puerta del auto y ayudé al ocupante a salir. Luego lo acompañé hasta la cuneta. Solo había una persona en el auto, que había sufrido cortes por el vidrio, pero aún estaba consciente. Pronto llegó la policía, explicamos lo sucedido y nos apresuramos a regresar a nuestro auto. Toda esta terrible experiencia nos había retrasado media hora. Mi hermano revisó la ruta y continuamos nuestro camino. Justo entonces mi madre llamó sonando frenética: Estella, ¿están bien? Estaba desconcertado. Sí, acabamos de salir de la ciudad. Acabamos de salir de la ciudad. ¿Dónde están ahora? Le di nuestra ubicación. Pareció respirar aliviada. Eso es bueno. Escuche, hubo una explosión en una gasolinera en el pueblo de al lado. Muchas personas murieron, acaban de informar. Oh, fue aterrador. Tal vez debería tomar una ruta diferente. Tenga cuidado. Después de colgar, mi hermano me miró con incredulidad. Hermana, acabamos de esquivar otra bala, dijo. Apreté los labios, sin decir nada. Originalmente, había planeado repostar en esa gasolinera, pero retrasados por el accidente íbamos con retraso. De no haber sido por el accidente habríamos estado allí cuando ocurrió la explosión,
pensar en la magnitud de la explosión era escalofriante. Tomé otro trago de agua, el auto era sofocante, el tipo de calor que te empapa la espalda de sudor. Pero tenía frío, no. Habíamos estado mucho tiempo en la carretera y ya nos habíamos encontrado con 2 incidentes peligrosos. ¿Realmente podríamos llegar a casa sanos y salvos? En el camino, mi hermano se topó con un vídeo de la explosión de la gasolinera, y lo vio en silencio. Miré brevemente la escena, era espantosa, las llamas se dispararon al cielo, volviéndolo rojo sangre, con gente gritando por todas partes y ambulancias aullando, manchas de sangre eran visibles por todas partes en el suelo. No me atrevía mirar más y rápidamente abandoné la escena. Al caer la noche encontramos un lugar al costado del camino para estacionar nuestro auto, comimos algunas comidas de arroz autocalentables, nos cambiamos de ropa y continuamos nuestro viaje. Mi hermano condujo esa noche, la visibilidad era baja, y él conducía despacio, todavía teníamos el aire acondicionado encendido en el coche, no se podía evitar, el clima seguía siendo muy caluroso, nuestra ropa recién cambiada se empapó en minutos. Así que seguimos bebiendo mucha agua, afortunadamente no pasó nada en el camino. Cuando se acercaba el amanecer, nos detuvimos y nos quedamos dormidos en los asientos del coche durante unas horas. Nuestra ciudad natal todavía estaba a cientos de kilómetros de distancia, sin un poco de descanso, simplemente no podríamos haber regresado. A la tarde siguiente, finalmente dejamos la ciudad capital y llegamos al siguiente pueblo. Las cosas estaban notablemente mejor aquí, revisé la temperatura en mi teléfono. Era un poco más de 40 grados, eso era mucho más fresco en comparación con la capital, ya que estábamos en una carretera nacional, había varias gasolineras en el camino, llenamos nuestros varios contenedores grandes de combustible. Hicimos el servicio del coche y compramos algunas llantas de repuesto. Esa noche partimos nuevamente, probablemente porque nos estábamos alejando de la capital, el clima no era tan caluroso. El aire acondicionado en el coche finalmente pareció estar haciendo una diferencia. A mi hermano dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin refresca. Hermana, ¿puedes comprobar cómo están las cosas en la capital? Abrí el móvil y fui directo al pronóstico del tiempo. La pantalla mostraba varias advertencias de temperatura alta, los signos de exclamación rojos eran alarmantes. Miré la temperatura y me entró un sudor frío. La capital estaba ahora a 21 grados. ¿Cómo puede ser esto? 21 grados, ¿cómo se supone que uno va a sobrevivir a esto? Abrí rápidamente nuestro grupo de chat del trabajo, los mensajes ya no eran quejas sino puro pánico. Maldita sea, se me ha estropeado el aire acondicionado, hace un calor mortal en casa, ¿alguien sabe dónde comprar uno? Pagaré el triple. Emergencia, ¿quién tiene agua todavía? Iré a buscarla, nuestra casa lleva días sin agua, voy a morir de calor, ¿alguien tiene alguna medicina refrescante? Esto no es solo una ola de calor, es como el fin del mundo. ¿Cómo puede hacer tanto calor? Ni siquiera África alcanza estas temperaturas. No quiero morir, quiero vivir, necesito salir de la ciudad, quiero ir a casa. Los mensajes que siguieron fueron todos gritos de desesperación, me sentí ansioso con solo leerlos y decidí dejar el grupo de trabajo. Una vez más, agradecí la previsión de mi padre. Si no nos hubiera instado a irnos rápidamente considerando las condiciones actuales del tráfico en la capital, probablemente todavía estaríamos atrapados en la carretera, con temperaturas que alcanzaban los 70 grados. Podría subir hasta 80 o incluso más dentro de un automóvil, lo que lleva a la deshidratación o la pérdida del conocimiento. Fue aterrador. En el cuarto día de nuestro viaje, la temperatura subió repentinamente y abruptamente. No era solo la capital. Otras provincias también estaban experimentando altas temperaturas, también nos afectó. La temperatura fuera del automóvil se disparó abruptamente a 50 grados, convirtiendo el automóvil en una sauna. No nos atrevimos a detenernos conduciendo continuamente hacia casa. Mi hermano seguía refrescando la noticia. Hermana, ahora hay temperaturas altas en todas partes, en algún lugar, la gente ha empezado a pelearse por el agua, e incluso ha habido muertes. Debemos tener cuidado de no atraer atención no deseada. Asentí con la cabeza. Fin. Voy a detenerme pronto. Cuando lo haga, necesitas ordenar las cosas en el asiento trasero y asegurarte de que todo esté cubierto, especialmente el agua. No dejes que se note en absoluto. Mi hermano asintió solemnemente. No es que sea demasiado cauteloso, pero el agua potable se ha vuelto escasa, y si nos encontramos con problemas, no habrá escapatoria. Pensando en el futuro, agarré la barra de hierro y el cuchillo para cortar huesos. Saqué la barra de hierro y mantuve el cuchillo para cortar huesos a mi alcance por si acaso. Lo conseguí. Procedimos con extrema precaución. Mi hermano, agarrando la barra de hierro, se sentó alerta en el asiento trasero. De repente, hubo un fuerte golpe y
El auto se sacudió violentamente antes de detenerse incontrolablemente, miré el tablero y mi cara se ensombreció, el neumático se había reventado. Hermana, iré a revisarlo, espera aquí, ya que mi hermano estaba a punto de lo detuve. Espera un momento, escaneé nuestro entorno, no había nadie a la vista, estaba oscureciendo y por seguridad, le entregué la barra de hierro. Mi hermano salió rápidamente para revisar las llantas mientras yo saltaba al asiento trasero y sacaba la llanta de repuesto de debajo del asiento. Justo cuando estaba a punto de salir, el auto se sacudió violentamente otra vez. Mi hermano, presa del pánico, saltó de nuevo al auto y rápidamente cerró las puertas. Hermana, nos están vigilando. Miré rápidamente hacia atrás y vi a varios hombres con el torso desnudo acercándose, portando armas. Me tensé de inmediato, vi como uno de los hombres se agachó para recoger algo y luego lo tiró. Mi hermano maldijo, maldita sea, es un control de carretera, deben haberlo puesto allí, de qué otra manera se habría reventado la llanta. Maldita sea nuestra suerte, toparse con esta pandilla, pronto. Rodearon el auto y comenzaron a golpearlo. Van, 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 el auto se sacudía con cada golpe, y los golpes sordos se sentían como si me golpearan el corazón. Yo instintivamente agarré la barra de hierro a mi lado. Finn, ¿estás seguro de que puedes con esto? Mi hermano sintió la barra y se lamió los labios. 3, puedo con 3 como máximo, está bien, me encargaré de los otros 2, agarré el cuchillo para cortar huesos, sujetándolo firmemente en mi mano. El cuchillo era pesado, pero para mí era la mejor arma. Los hombres afuera seguían maldiciendo y el auto seguía temblando. Respiré hondo varias veces y bajé la ventanilla. Pronto, alguien se acercó, estaban a punto de forzar la puerta para abrirla, pero al ver que solo había 2 personas adentro se rieron. Maldita sea, solo 2 personas, nos hicieron traer a toda esta multitud. Oye, hermanita, ¿a dónde vas? Deja que tu hermano mayor te haga compañía. Escondí el cuchillo a mi lado. ¿Qué quieres hacer? No me mates, puedes tomar lo que quieras. El hombre se rió entre dientes, jugando con el palo en su mano. Ah, hermana, ¿por qué te mataría? Vamos, sal, y no tomaré tus cosas. Retrocedí, de verdad, escuchando bajé la cabeza y miré a mi hermano, quien asintió casi imperceptiblemente. Hablé de nuevo, tú quédate un poco atrás. Ja, 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 está bien, chicos, retrocedan un poco, denle espacio a la dama, no hay muchas chicas sensatas como ella en estos días. Mientras bromeaban y retrocedían, miré afuera, escondí el cuchillo detrás de mí y salí del auto, adivinando que estaba saliendo. Alguien dejó caer su bastón, él caminaba hacia aquí, idiota, maldije y cargué contra él, no lo vio venir y le corté el brazo, la sangre brotó. Maldita sea, perra. Finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero era demasiado tarde. Finn se abalanzó hacia adelante y lo golpeó en el estómago con un palo. Algunos otros, armados con palos, cargaron contra nosotros. Preocupados de que Finn se lastimara, rápidamente agarré un cuchillo y corrí. Finalmente dominamos al grupo, dejándolos tirados en el suelo. Los brazos y la cara de Finn estaban magullados e hinchados. También recibí un golpe hacia atrás, pero comparado con los que estaban en tierra, yo estaba en mucho mejor forma. Sin parar a descansar, le dije apresuradamente a mi hermano que cambiara la llanta. Hice guardia con el cuchillo. Finn trabajó rápido y la llanta se cambió en minutos. No nos atrevimos a demorarnos y nos alejamos de inmediato. Justo cuando estábamos a unos cientos de metros de distancia, un grupo apareció de repente detrás de nosotros. Supuse que eran asociados de los hombres que habíamos encontrado. Pisé a fondo el acelerador. Por suerte no nos alcanzaron y escapamos con éxito. Pero no me atreví a detenerme y seguí conduciendo durante otra hora antes de detenerme al costado del camino. Una vez que la tensión se alivió, sentí el dolor en mi espalda y el dolor en mis brazos. Me apoyé en el asiento del auto, sacudiendo mis brazos. Finn me dio una botella de agua. Hermana, descansa, yo conduzco. Mirando la hinchazón en su cara, pregunté ¿cómo estás? Nada grave, de acuerdo. Rodó la botella por su cara, siseando de dolor. Está bien. Puedo manejarlo. Los chicos eran solo matones, parecen aterradores pero no son muy fuertes, de lo contrario no los habría vencido. Ay, cuando regrese, necesito presumirle a papá sobre enfrentarme a 5 yo solo. Le di una bofetada juguetona. Deja de presumir, si ni siquiera pudieras con algunos matones, papá te azotaría. Desde la infancia, solo has sido bueno para hablar. Vamos, come un poco de pan y pongámonos en marcha, no podemos permitirnos otro encuentro como este. Mi hermano asintió. Y rápidamente encontró un poco de pan debajo del asiento,
después de descansar solo unos minutos, continuamos nuestro viaje apresuradamente. Sin embargo, la temperatura bajaría unos grados por la noche, al menos ya no era abrasador. Séptimo día en el camino, finalmente llegamos a las cercanías de nuestro pueblo natal. Los últimos días, cada región experimentó altas temperaturas, rozando los 60 a 70 grados para entonces. Todos se habían dado cuenta de que esta era una ola de calor repentina. Global, los meteorólogos no podían explicar las razones claramente. Sin otra opción, el gobierno emitió políticas instando a las personas a mudarse a zonas más frescas. De repente las carreteras estaban llenas de autos y la mayoría de la gente se dirigió a las montañas profundas. Así que nos encontramos con muchos autos en el camino. A pesar de nuestros esfuerzos por evitarlos, todavía nos encontramos con varios accidentes. En ese momento, todos huían para salvar sus vidas y encontrar un lugar para reparar nuestro auto era imposible. Afortunadamente el motor estaba bien, así que continuamos conduciendo de regreso. Nuestra antigua casa estaba en un pueblo al pie de una montaña, pero incluso allí, la temperatura había alcanzado los 50 grados. Mi madre dijo que ella y papá se habían mudado a las montañas. Aunque todavía hacía calor, los árboles frutales proporcionaban algo de sombra y aire más fresco. Al ver un aviso de 30 millas restantes en mi teléfono, finalmente respiré aliviado. Casi estábamos de regreso. Esa noche nos pusimos en contacto con nuestros padres y acordamos estar en casa mañana por la mañana. Papá nos envió la ubicación en las montañas. Mi hermano miró el lugar y frunció el ceño. Está a 50 millas de aquí, probablemente no tengamos suficiente gasolina. Podemos llegar al pie de la montaña en el mejor de los casos, pero definitivamente no podemos escalarla. Miré la ubicación, luego el indicador de combustible en el tablero y suspiré. De todos modos, tenemos que lograrlo, tomemos los caminos secundarios, ahorremos donde podamos. Esa era la única opción ahora. En nuestro camino a casa, todas las gasolineras que pasamos estaban sin combustible. La gasolina que habíamos comprado antes debería haber sido suficiente, pero tomar las carreteras nacionales nos hizo tomar el camino más largo y ahora estábamos casi fuera. Está bien, no tiene sentido preocuparse, incluso si tenemos que caminar, regresaremos. Duerme un poco ahora, continuaremos en un rato, está bien. Mi hermano estuvo de acuerdo y se acostó en el asiento trasero. Recliné mi asiento y también cerré los ojos por un rato. 2 horas después, aprovechando el clima más fresco, nos dirigimos hacia el pueblo. El camino hacia el pueblo era accidentado y avanzamos a trompicones hasta que estuvimos cerca de él. Amanecer cuando llegamos, pero todavía estábamos a 20 millas de la casa de nuestros padres, y el tanque de combustible estaba casi vacío. Tuvimos que conducir despacio, y a 5 millas de nuestro destino, nos quedamos completamente sin gasolina y nos vimos obligados a parar al costado del camino. Eran solo las 8 o 9, pero el sol ya estaba demasiado caliente para soportarlo. Revisé mi teléfono y apreté los dientes. Caminemos. Tomemos algo de agua y comida, y caminemos de regreso. Mi hermano se secó el sudor de la frente, rápidamente agarró algunas botellas de agua y algo de pan, y las puso en su mochila. Cerramos el auto y comenzamos a caminar. El camino era un sendero de tierra, difícil de transitar y sin sombra. Pronto, me sentí mareado, me giré para mirar a mi hermano, su cara también estaba roja. No había elección, teníamos que seguir adelante. No habíamos caminado ni una milla cuando ya casi no podía ver el camino. Rápidamente tiré de mi hermano para encontrar una roca para descansar detrás. Mirando la montaña tan cerca pero tan lejos, me sentí completamente agotado. Hace demasiado calor. No sé cuánto tiempo tomará. Llamemos a nuestros padres y digámosles que caminaremos despacio. Mi hermano sacó rápidamente su teléfono, presionó algunos botones, luego maldijo. Maldición, hace tanto calor que el teléfono se bloqueó. Hermana, usa el tuyo. Busqué mi teléfono en mi bolso. Lo sentí ardor, y cuando presioné el botón, no respondió. También se bloqueó, y ahora que, respiré hondo y señalé su mochila. Prueba el Nokia. Mi hermano sacó apresuradamente el teléfono de su bolso, jugueteó con él un rato, y pronto sonó el tono de llamada familiar, y una imagen de 2 manos entrelazadas apareció en la pantalla. Emocionado, mi hermano, temblando, sacó la tarjeta SIM y la insertó en el teléfono. Después de unos 5 minutos, apareció una señal débil en la pantalla, y mi hermano llamó rápidamente a nuestra mamá. Después de 2 o 3 intentos, mi mamá finalmente contestó el teléfono. Mamá, ayuda, mi hermana y yo estamos al pie de la montaña, nuestro auto se quedó sin gasolina y no podemos recuperarlo. Es el triciclo en casa. ¿Puede papá bajar a recogernos? En el otro extremo mi mamá dijo, hola, hola, hola,
varias veces, luego colgó de repente, agarré el teléfono e intenté devolver la llamada, pero nadie respondió. Sin otra opción, envié varios mensajes de texto, rezando para que mi mamá los recibiera. Después de eso, me vertí una botella de agua en la cabeza para sentirme un poco más alerta. El clima estaba volviéndose más caluroso, incluso más que hace un momento, preocupado de que se pusiera aún más caluroso. Seguí caminando hacia adelante con mi hermano. Después de caminar y detenernos, finalmente llegamos al pie de la montaña. Más de una hora después, antes de que pudiéramos llegar allí, escuchamos un sonido de put-put. Mi hermano me miró y gritó: «Papá, estamos aquí». Al ver a mi papá llegar en el triciclo, finalmente respiré aliviado. 2 días después de llegar a casa, mi hermano y yo nos enfermamos uno tras otro, y nos tomó una semana recuperarnos. Mi mamá parecía estar muy preocupada. «Menos mal que no pasó nada grave. Si no hubieras regresado, tu papá y yo estábamos a punto de salir a buscarte. Ayer hubo una pequeña señal, ahora hay un caos afuera, mucha gente ha huido a las montañas, pero simplemente no hay suficiente espacio para todos. Dicen que la gente se pelea por unos árboles, por suerte no pueden pasar por aquí». «¿O qué habríamos hecho?», asentí mientras ella hablaba. «Esta parte de la montaña la compró mi papá hace años, es grande, difícil de escalar y bien escondida. Además, mi papá siempre está deambulando por aquí, y había tomado todas las precauciones necesarias hace mucho tiempo. Es una montaña aislada, acantilados por todos lados excepto por el camino que usábamos para subir. Cuando era niña, solía venir aquí con él. Mi hermano era pequeño entonces y solía bromear que si alguna vez no quería salir, simplemente se escondería aquí arriba donde nadie pudiera encontrarlo. Era una broma entonces, pero ahora, se había vuelto realidad». Mi mamá trajo un plato de fruta y me dio una. «Estella, prueba nuestra fruta, es muy dulce, es solo que hace calor, así que se ven un poco arrugados, pero no afecta el sabor. Este clima, no sé cuándo enfriará. Si sigue así, ni siquiera podremos quedarnos aquí arriba. No sé cómo están tu tía y tu tío, tu papá los llamó temprano para que vinieran, pero no han llegado. Estella, come primero, yo iré a cocinar». Después de que mi mamá salió de la habitación, la seguí. Nuestra casa actual es un refugio antiaéreo que habíamos excavado antes, que está ventilado y fresco. Habíamos instalado un sistema eléctrico básico antes, que todavía funciona. Siguiendo a mi mamá por giros y vueltas, finalmente llegamos a la cocina. Cuando entré en la cocina, me quedé asombrado. La cocina era enorme, fácilmente más de 100 metros cuadrados. Aparte del área de cocción, el resto del espacio estaba lleno de canastas de verduras y frutas. También había barriles de agua y alimentos instantáneos. Honestamente era como un pequeño supermercado estilo almacén. Al ver la mirada de sorpresa en mi cara, mi mamá se rió y dijo: «¿Qué es asunto?», conmocionada. «Todo esto lo hizo tu padre. Hay muchos árboles frutales en nuestra montaña y maduran rápido. Ni siquiera podemos vender toda la producción, así que tu padre almacenó todas las frutas cosechadas aquí. En cuanto al agua y otros suministros, tu padre los trajo del pueblo hace un tiempo. Pensó que el clima estaba actuando extraño y temió que algo pudiera pasar. Los compró por si acaso y ahora están demostrando ser útiles. Tu padre siempre piensa en el futuro», agregó. Asentí con la cabeza. Mi padre había estado en el ejército y siempre tuvo una visión de futuro para las cosas. Piensa mucho y hace mucho. Si no me hubiera instado a regresar a casa antes, mi hermano y yo podríamos haber terminado muertos en la capital. Había visto en las noticias que debido al calor, las capas exteriores de muchos edificios en la capital se estaban desprendiendo y algunos incluso se derrumbaron. La capital ya era un caos. Pensando en esto, sentí una oleada de pánico. Me pregunté cómo estarían mis colegas en la empresa. Debido a las altas temperaturas, la red era muy inestable. La señal era intermitente y estar en las montañas era casi como estar aislado del mundo. No tenía idea de cuándo terminaría esta extraña ola de calor. Hoy es 15 de agosto, el clima cálido ha estado presente durante más de 2 meses. Debido a la interrupción de la señal, no tenemos idea de la situación afuera. Afortunadamente, las altas temperaturas no han llegado a la cima de nuestra montaña. Mi madre cocinó un pollo y me llevó al bosque a buscar hongos. Hay una fuente de agua en la montaña, así que no está seco aquí y tenemos todos los recursos silvestres que necesitamos. Mientras recolectábamos hongos, mi madre me explicó los tipos de hongos que encontramos en poco tiempo. Habíamos reunido una canasta llena de hongos. En el camino de regreso descubrimos un árbol de pimienta de Sichuan. Mi madre estaba tan feliz, no podía dejar de sonreír. Dijo que una vez que crezca un poco más, podríamos cosecharlo y molerlo en polvo de pimienta de Sichuan. Al ver su emoción, de repente comprendí el significado del dicho:
confía en la montaña si está cerca, confía en el mar si está cerca. A menos que ocurra algo inesperado, las provisiones que hemos almacenado en la montaña, junto con lo que la montaña nos proporciona, podrían sustentarnos cómodamente durante 1 año o 2. Después de regresar a casa, mi madre puso los hongos a secar y cocinó varios platos. Por la noche mi padre movió la mesa afuera y encendió algunas velas. Bajo la tenue luz de las velas, nuestra familia celebró pacíficamente el festival del medio otoño de este año en la montaña. En los días siguientes mi padre y mi hermano bajaron de la montaña a diario para ver cómo estaban las cosas, mientras que mi madre y yo nos quedamos en la montaña. Probablemente porque nuestra cima es tan remota, nadie ha venido a buscarnos en 2 meses. Puede ser que los caminos sean demasiado difíciles de transitar, o tal vez nadie podría subir aquí con vida. En el 3er mes después de la ola de calor, finalmente llegó un cambio. Comenzó a llover. Al principio, era una llovizna fina y densa. Rápidamente trasladamos todo al refugio antiaéreo. La lluvia se hizo cada vez más fuerte. Mi padre tuvo que desafiar la lluvia para trasladar los pocos pollos y patos que estábamos criando al refugio antiaéreo, junto con algunas verduras maduras que cosechamos apresuradamente. La lluvia de repente se convirtió en un aguacero torrencial. Mi hermano estaba emocionado por la lluvia. Gracias a Dios, finalmente está lloviendo. Si hubiera seguido haciendo tanto calor, ¿cómo podríamos haber sobrevivido? Deja que llueva más. Mi madre le dio una bofetada suave, despotricando, estará bien una vez que la lluvia amaine. Si sigue lloviendo así, podríamos enfrentar inundaciones repentinas, pero la lluvia trae esperanza, cierto. Vi la lluvia afuera y comencé a preocuparme. La repentina ola de calor seguida de un aguacero torrencial podría provocar graves inundaciones, lo que sería un verdadero problema, sin mencionar las inundaciones. El calor prolongado probablemente ha matado a muchos animales. Los cuerpos de los animales en descomposición inevitablemente conducirían a virus. Combinado con el clima húmedo, un brote de enfermedades infecciosas sería inevitable. Si las cosas mejoran y las enfermedades se controlan, eso es una cosa. Pero si las temperaturas suben de nuevo, sería catastrófico. Observé la lluvia, rezando para que aliviara el calor, idealmente lo alejara. 10. Desafortunadamente, las cosas no salieron como se esperaba. La lluvia duró medio mes completo. Apenas paró durante ese tiempo. Las estructuras improvisadas fuera del refugio antiaéreo fueron arrastradas temprano, y muchos árboles también fueron destruidos. Por suerte, no hubo deslizamientos de tierra, además de que se inundó la entrada. El resto del refugio antiaéreo permaneció intacto. Finalmente por la noche, la lluvia paró. Mi papá salió al barro para revisar los alrededores. Media hora después, regresó caminando penosamente por el barro. Mi mamá rápidamente lo jaló hacia el refugio. Mientras se quitaba los zapatos, dijo: muchos árboles frutales se han roto. Y los refugios de lluvia también han desaparecido. El lugar está cubierto de barro. Será mejor que nos quedemos adentro por un par de días. Un aluvión de lodo ahora sería desastroso. Al escuchar esto, mi madre se palmeó el pecho. Es tan malo, querido. Mejor no salgamos entonces. Tenemos suficientes suministros, así que no hay necesidad de salir. Agarró la pala y despejó la entrada para que pudiéramos tomar un poco de aire. Mi hermano se apresuró con las herramientas y paleó el lodo y el agua de la entrada. Luego barrió el piso con una escoba. Durante los siguientes 2 días, nuestra familia se quedó en el refugio antiaéreo, sentándose ocasionalmente en la entrada para revisar afuera. Las tormentas recientes habían volado el cobertizo de metal en la entrada, dejando solo unos pocos postes. El clima se calentó nuevamente en estos días y el aire estaba lleno de un olor desagradable. Preocupada por los gérmenes, mi madre esparció desinfectante en la entrada a diario y también nos esparcimos bastante fuera del refugio. Con las señales de comunicación caídas, no teníamos idea de la situación afuera. La electricidad en el refugio se había ido hace tiempo, y teníamos que depender de las velas para iluminarme. Sin nada más que hacer, pasé mis días leyendo libros en la entrada para pasar el tiempo. Afortunadamente, la temperatura no se disparó como antes. Supongo que ahora hay alrededor de 30 grados afuera. Si la temperatura no sube más, esta ola de calor podría pasar. Unos días después el clima se estabilizó, alcanzando poco más de 30 grados durante el día e incluso refrescando por las tardes y las mañanas. A juzgar por la hora, debe ser otoño ahora. Viendo que el clima no era caluroso, nuestra familia comenzó a salir del refugio para limpiar las secuelas de las fuertes lluvias recientes. Muchos árboles frutales en la montaña se habían roto, lo que molestó mucho a mi madre. Le ordenó a mi padre que apuntalara los árboles y los enterrara de nuevo.
Toda la caza salvaje en la montaña ha desaparecido. Antes de la ola de calor, todavía se podían ver conejos salvajes, pero ahora han desaparecido sin dejar rastro. Es una tragedia, toda la vida silvestre en la montaña se ha ido. Me pregunto si el clima cambiará alguna vez, y cuando esta montaña volverá a como solía ser. Mi madre se lamentó mientras rociaba desinfectante alrededor, mirando los árboles casi enterrados en el barro. Suspiré profundamente. Es cierto, ¿no? En los últimos años, los árboles de la montaña han sufrido graves daños. Nuestra área se salvó porque está arrendada, lo que evita la tala de árboles, pero es una historia diferente en otros lugares. La tala severa y la caza excesiva han dejado esas montañas desprovistas de vida silvestre durante mucho tiempo. Me pregunto cómo les va a las personas en otras montañas. Espero que estén a salvo. Después de que el calor extremo disminuyó, mi hermano quiso bajar de la montaña para verificar las cosas, pero la tormenta anterior había destruido muchos árboles. A pesar de nuestros esfuerzos por salvar lo que pudimos, los caminos permanecieron bloqueados. No tuvimos más remedio que quedarnos en la montaña, aislados del mundo exterior durante casi medio año. Incluso la agradable vida en la montaña se estaba volviendo insoportable. Mi hermano empezó a trastear con el viejo teléfono Nokia. Ese Nokia no se había usado desde que llegamos a casa, ni siquiera estábamos seguros de si aún tenía batería o si se podía encender. Después de varios días trasteando en la entrada de la cueva, mi hermano finalmente hizo algunos progresos. Hermana, mira, todavía tiene batería. Me pregunto si recibe alguna señal. Oye, ¿este teléfono no tiene función de radio? A ver si capta alguna señal. Murmurando para sí mismo, mi hermano salió. Durante los siguientes días, corrió con el teléfono intentando captar una señal, pero fue en vano. Finalmente, una semana después, mientras estaba sentado en la puerta y encendía el teléfono de nuevo, se escuchó un sonido eléctrico crepitante seguido de voces intermitentes. Mis padres y yo nos reunimos rápidamente. En todo el país, altas temperaturas, contagioso, protección. Después de escucharlo más de una docena de veces, finalmente comprendimos la situación actual. El calor extremo en todo el país había pasado, pero una enfermedad infecciosa ahora estaba desenfrenada. El gobierno aconsejaba a todos que se quedaran en casa. Precauciones y evitar infecciones. Además, había noticias de que el gobierno había reanudado las operaciones diarias y periódicamente lanzaría suministros, instando a todos a estar atentos a los helicópteros. Al escuchar esto, mi hermano no pudo contener su emoción. Eso es genial, tendremos comida, no más panes planos secos para nosotros. Mi mamá lo miró severamente. Habíamos almacenado suministros en casa, pero después de 6 meses, todo lo que se podía almacenar se había secado. Temiendo otra emergencia, mi mamá comenzó a racionar nuestro consumo diario. En estos días, nuestro suministro de agua había disminuido y nuestras comidas consistían en panes planos con agua, siempre y cuando no estuviéramos muriendo de hambre. Era soportable. Mi papá, rejuvenecido por la noticia, comenzó a limpiar los árboles de la montaña independientemente. Despejar un camino por la montaña era la prioridad. Mi mamá y yo deambulamos por la montaña, con la esperanza de encontrar algo comestible. Llegaría la ayuda del gobierno, pero hasta entonces tuvimos que luchar para sobrevivir. Tomó casi un mes despejar el camino por la montaña. Durante ese mes, el clima volvió a la normalidad, trayendo el frescor del otoño tardío. Llovió un par de veces, pero cada una fue breve y no causó mucha interrupción. A principios de noviembre el camino por la montaña finalmente estaba despejado, y mi padre comenzó a hacer viajes con su triciclo a otros lugares. Después de algunos viajes parecía algo aliviado. Había encontrado a otros sobrevivientes en diferentes montañas y también les envió algo de comida. Después de eso, a menudo bajaba la montaña y siempre lograba encontrar a algunas personas cada vez. Finalmente los suministros nacionales llegaron justo antes del inicio del invierno. Al principio escuchamos el sonido de los helicópteros, observamos durante mucho tiempo y finalmente vimos algo cayendo. Mi madre y yo nos apresuramos y finalmente encontramos una caja debajo de un árbol. La caja no era grande, pero estaba llena de todo, incluyendo comida, bebidas y algunas medicinas. Llevamos los suministros a casa. Esa noche, por fin, probamos algo más que pan plano por primera vez en 6 meses, galletas comprimidas y salchichas. Después los suministros lanzados desde el aire llegaron esporádicamente y guardamos algunos para nosotros y enviamos el resto a otros lugares. Además de los supervivientes que encontró mi padre, también descubrimos una familia numerosa en el pueblo.
Era un hogar grande de más de 10 familias que se habían escondido en un sótano subterráneo durante las altas temperaturas, sobreviviendo con suministros almacenados durante 6 meses. Afortunadamente los suministros nacionales llegaron justo a tiempo, de lo contrario, la gente se habría muerto de hambre. Después de que las altas temperaturas disminuyeran, mi madre pensó en volver a casa, pero mi padre la detuvo. Dijo que el invierno se acercaba y que el pueblo no tenía agua ni electricidad. Si algo sucedía, no habría dónde esconderse. Después de pensarlo, mi madre estuvo de acuerdo. Después mi madre y yo comenzamos a prepararnos para el invierno. Después de la ola de calor, mis padres plantaron verduras en el huerto de la montaña, y las verduras crecieron bien durante los meses debido al buen tiempo. La cosecha fue más abundante. Mi madre cultivaba pak choi. El pak choi es fácil de cultivar y tiene un ciclo de crecimiento corto, termina una cosecha y se puede comenzar otra. En solo unos meses, la cantidad de verduras almacenadas era considerable. Aparte de las almacenadas, también había secas, que eran más fáciles de almacenar y excelentes para hacer sopa en invierno. Hoy, aprovechando el clima sin nieve, nuestra familia comenzó a desenterrar batatas. Las batatas son de alto rendimiento y se almacenan bien, lo suficiente para durar todo el invierno. Al final, cosechamos varias canastas de batatas aprovechando el buen clima. Mi padre también llevó algunas canastas. A la gente al pie de la montaña, pase lo que pase, primero teníamos que superar este invierno. La montaña es fría, y este año la nieve llegó inusualmente temprano. A mediados de diciembre, ya había comenzado a nevar en la montaña. Comenzó con una nevada ligera, pero pronto se convirtió en una ventisca. La entrada al refugio antiaéreo estaba cubierta por una fuerte nieve, y mi padre tardó mucho en despejar la entrada. La nieve que mi madre paleaba la nieve despejada hacia el refugio para usarla para el lavado y la limpieza diarios. Los pollos y patos que habíamos criado anteriormente habían eclosionado, y después de que los mayores murieran, mi madre los despellejó, procesó las entrañas y las metió directamente en la pila de nieve de la entrada. Sin refrigerador, esta pila de nieve se convirtió en el mejor refrigerador. Este año la nieve se detuvo ocasionalmente, pero nunca se detuvo por completo. Cuando se acercaba el Año Nuevo chino, la nieve en la entrada se había acumulado demasiado para limpiarla. Mi padre simplemente se dio por vencido en su tarea, dejando que se acumulara. En la víspera de Año Nuevo mi madre se dio un capricho, guisó un pollo entero y asó un pato, junto con las verduras previamente almacenadas. Celebramos nuestro primer festival de primavera después del apocalipsis. Como no podíamos salir, no recibíamos noticias del exterior, solo podíamos vivir contando los días del calendario. Después de la primavera, la nieve en la puerta comenzó a derretirse. Y mi padre volvió a tomar la pala para limpiarla. 5 días después, apareció un agujero en la entrada, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Temblé de frío y me puse otra capa de ropa. Se filtró una luz tenue y finalmente vi la luz brillante que no había visto en mucho tiempo. Es extraño decirlo, pero aunque la nieve había sellado la puerta, el refugio antiaéreo del interior permanecía despejado. Hay que admitir que la construcción de hace décadas era realmente única. Varios días después, apareció en la entrada un camino lo suficientemente ancho como para que pasara una persona. Seguí a mi padre afuera y finalmente vi la condición del mundo exterior. Toda la montaña estaba cubierta de nieve, una vasta extensión blanca, sin casi nada más visible. Mi padre suspiró mientras miraba hacia abajo de la montaña. Nos llevará al menos un mes bajar de la montaña, no lo hacemos. Incluso sabía cómo era la situación allá abajo. Me hice eco de su sentimiento. Sí, han pasado meses, no tenemos idea de cómo es en otros lugares, solo podemos esperar que todo esté bien. Mientras aún reflexionábamos sobre esto, escuchamos a mi madre llamarnos para comer, y sin más preámbulos, regresamos al refugio. Un mes después, la nieve en la montaña comenzó a derretirse, el sol tan extrañado finalmente salió. Aprovechando esto, nuestra familia comenzó a palear la nieve en la montaña. La nevada del año pasado fue tan fuerte que pisarla nos llegaba a la cintura, así que tuvimos que atarnos con cuerdas a los árboles y bajar con cuidado. Medio mes después, finalmente se despejó un camino por la montaña, y aparecieron signos de derretimiento en la nieve de la montaña. Mi padre llegó al pie de la montaña, sacudió el polvo de su viejo triciclo, le puso combustible y se dirigió a otros lugares. A medida que el clima se calentaba, los árboles de la montaña brotaron nuevas ramas. Miré las hojas jóvenes frescas y comencé a rezar por un clima normal este año tras año.
Las pocas familias del pueblo que habían sobrevivido comenzaron a emerger y a activarse, buscar comida y a otras personas se convirtió en la rutina diaria de todos, aún quedaban algunas batatas del año pasado. Mi madre distribuyó algunas a los aldeanos y comenzó a involucrarse en las actividades del pueblo ella misma. Después de que salió el sol, la nieve se derritió rápidamente. Buscamos por todo el pueblo y descubrimos que había menos de 10 familias que habían sobrevivido. El ánimo de mi madre cayó y murmuró: tan pocos de nosotros quedamos. Antes, cada casa tenía gente, cada casa. Estella, ¿por qué crees que hizo tanto calor? ¿Estaba bien? ¿Cómo pudo hacer tanto calor? Tanta gente murió por el calor, nunca había oído hablar de algo así antes. Mientras hablaba, comenzó a ahogarse y le di unas palmaditas en la espalda. Mis ojos también se enrojecieron. De hecho, ¿quién podría haber predicho temperaturas tan altas y repentinas? Era casi como el fin del mundo. ¿Podrían ocurrir tales condiciones nuevamente este año? Si vuelve a hacer tanto calor, ¿qué haremos? ¿Podremos sobrevivir? No lo sé. Afortunadamente, a medida que se acercaba el verano, el clima se mantuvo como antes, nunca superando los 28 grados. Para evitar la recurrencia de las altas temperaturas anteriores, mi madre y algunas otras mujeres del pueblo plantaron muchas verduras en el terreno abierto. Mi padre y mi hermano buscaron fuentes de agua alrededor del pueblo. Querían cavar un pozo para que, como mínimo, tuviéramos agua para beber. Pasó otro mes y las verduras que mi madre y los demás habían plantado prosperaron. Se agregó un nuevo pozo al pueblo. El agua era dulce y refrescante. Los que sobrevivimos limpiamos los escombros de las casas derrumbadas en el pueblo. Comenzó la construcción de nuevas casas. Finalmente llegó el equipo nacional de rescate, reconectaron las líneas eléctricas en el pueblo e hicieron un censo de los sobrevivientes. Cuando el enumerador, un anciano, un hombre. Al enterarse de que de casi 100 hogares, solo 8 sobrevivieron, rompió a llorar, anotó las cifras, animándonos constantemente a seguir viviendo bien, mencionando que el país estaba reanudando gradualmente la producción y que pronto se distribuirían los suministros. Antes de irse, mi padre les dio su triciclo. Los caminos seguían intransitables, lo que dificultaba el viaje, pero el robusto triciclo les ahorró mucho tiempo. El anciano nos dio las gracias repetidamente y, un tanto torpe, se marchó con el triciclo. Después de eso, mi padre encontró algunas bicicletas en el pueblo, las arregló y comenzó a pasear por él. Un mes después, a mitad de año, nuestro pueblo finalmente tuvo electricidad, luego llegó Internet. Un año después, finalmente nos enteramos de la situación exterior, pero el costo fue demasiado alto. Las estadísticas del gobierno mostraron que menos de 1/10 parte de la población sobrevivió al apocalipsis de calor extremo. Ahora hay menos de 100 millones de personas vivas. Antes del apocalipsis, nuestro país tenía una población de más de 1.000 millones. Una sola ola de calor se llevó 1.000 millones de vidas. Esta cifra es abrumadoramente triste. Por un tiempo, Internet se llenó de tristeza. Después del dolor, la gente comenzó a recuperarse, uniendo fuerzas para reconstruir sus hogares, aunque no sabíamos si la ola de calor de este año volvería. La vida tenía que continuar, los subsidios del gobierno llegaron rápidamente y la gente de nuestro pueblo comenzó a reconstruir los edificios, las pocas familias sobrevivientes vivían juntas y los caminos del pueblo se despejaron gradualmente. Pasaron 2 meses de ansiedad sin que regresara el calor del año pasado. Incluso la temperatura de la capital se mantuvo alrededor de los 35 grados centígrados, lejos de los máximos extremos del año pasado de 70 a 80 grados. No fue hasta el otoño que los científicos anunciaron el fin de la crisis de calor extremo, nuestras vidas finalmente volvieron a la normalidad. Sin embargo, los científicos no pudieron explicar la causa de las temperaturas anormalmente altas anteriores. Después de todo, esa ola de calor apocalíptica fue rápida, duró mucho y fue tan repentina que muchas personas ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser engullidas por ella. Algunos especularon audazmente que era la Tierra emitiendo una advertencia. Años de destrucción ambiental habían cobrado su precio. El calentamiento global, el aumento de las temperaturas en los polos durante todo el año, la deforestación y la basura, entre otras cosas, podrían haber causado este calor extremo. Esta extraña ola de calor podría haber sido la Tierra activando su mecanismo de autoprotección. La drástica reducción de la población mundial fue quizás la mayor represalia. Muchos se estremecen al recordar esa ola de calor. Desde entonces el desarrollo global se ha estancado. Quizás, como se especuló, realmente fue una advertencia,
pero ¿quién puede decirlo con certeza? En cualquier caso, desde entonces, la gente a mi alrededor se ha vuelto mucho más consciente. Los árboles en la montaña crecen más frondosos con cada año que pasa, y el pueblo, una vez rodeado de vegetación, ha regresado a su antiguo verdor. Gloria.